Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchad la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Qué importante es entender y comprender la gran responsabilidad que tenemos a través de la obra de la evangelización. En ese sentido de la vida, nosotros como iglesia, desde el Papa, los cardenales, obispos, nosotros como sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, a través de esta obra de evangelización, de llevar las palabras del Señor Jesús que transforman la vida, que nos hacen entender ese plan divino que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así como también ustedes como bautizados que nos acompañan en esta obra de evangelización. De ser juntos iglesia y ser signo de esperanza a aquellos que están en la oscuridad. Escuchemos con mucha atención y esta exhortación que nos hace el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las obras del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro. Y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esa santa palabra, esa exhortación que se nos hace de no buscar el protagonismo o de presumir, sino realmente de tener esa docilidad del corazón para llevar a esas obras, esos mandatos divinos de Dios para con cada uno de nosotros.
porque es la responsabilidad de la vida, de esparcir las semillas del verbo, de extender el reino de los cielos, solamente con palabras, sino con hechos que hablan de esas obras de Dios en nuestras vidas. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos ante esta palabra algo interesante, y es la preocupación que el mismo Señor tiene de aquellos que llevan la ley pero que no la cumplen. Y es por eso que Él se dirigirá a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues de observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Eso significa que no son coherentes, no están siendo obedientes a la voluntad de Dios. Porque si vemos, esa cátedra de Moisés es una silla ceremonial que simboliza la autoridad del que transmitió la ley de Dios al pueblo de Israel. Pero que muchos se sientan, pero que no tienen la responsabilidad, porque se han dejado seducir, en este caso por el Imperio Romano, o por el miedo, o por buscar sus propias conveniencias, olvidándose de la responsabilidad con el pueblo de Dios, o solamente de decir cosas externas que son ciertas pero que no vive. Y es la crítica que el Señor hará, porque atan cargas pesadas y las echan en las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas, o sea, no cumplen. Y todo lo que hacen es para ser visto delante de los demás. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes de la obra de la evangelización, de este tesoro que dice el mismo San Pablo, llevamos en vasijas de barro, y cómo podemos llevar esos signos de esperanza, de fe, de amor en Dios. Como iglesia que vamos en este camino sinodal, en esa unidad como hijos de Dios, de responder a aquellos que están en el error, de vivir nuestra fe, buscando esas promesas de Dios en nuestras vidas. Y más en este tiempo que se nos da el jubileo de la esperanza. A todos nosotros, tanto en el personal como en las distintas dimensiones del ser humano, en los talentos que se nos da. Es la obra de Dios que nos dice que no estamos solos, pero sí debemos acercarnos con un corazón y ser conscientes del llamado que Dios nos hace. Por eso no caigamos como los fariseos y escribas que buscan los primeros puestos, ser admirados, pero su corazón está totalmente fuera de Dios porque se olvidaron del prójimo, de la caridad, de ayudar, de servir. Y esto también es una exhortación para nosotros los ministros de Dios como iglesia que somos, de ser coherentes, caminando con el pueblo de Dios, ofreciendo la Santa Eucaristía, ese gran misterio de amor, el cuerpo y la sangre del Señor que quiere habitar en nuestros corazones, y que ofrecemos nosotros como ministros por los pecados del pueblo, pero también por nosotros mismos, para caminar en ese proyecto que Dios nos da de la santidad. Todos somos llamados a ser santos, pero colocando nuestra mirada en el Señor, nuestra vida en Dios. Por eso, sepamos ser conscientes a lo que Dios nos invita,
a lo que nos llama y no a los primeros asientos. Por eso, busquemos siempre hacer el bien, de cómo podemos generar ese impacto del amor de Dios en nuestros hermanos, en tener esas estrategias que nos invitan a extender el reino de los cielos y ser respuesta a nuestros hermanos, a los que sufren las injusticias, a ser signo de esperanza a través de la oración, sabiendo que Dios lo puede hacer todo nuevo. Desenmascarar el mal para vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Si hay unas palabras que nos dicen: vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en el cielo. Ni tampoco dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. Eso significa que nuestra vida es de Dios y que nosotros solamente somos instrumentos de su amor. Claro, existe el respeto, el cariño de la gente, y gracias por eso. Pero eso se da también a través de llevar con sencillez, con amor, esta obra de evangelización. Por eso el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Porque el que se quiera ensalzar será humillado, pero el que se humille será enaltecido. Son las obras de Dios que Él nos permite y que debemos orar, que tenemos esa gran responsabilidad para ver los grandes regalos del amor de Dios, que nos llenan de alegría, de gozo, de esas obras maravillosas que Dios hace como iglesia, en cada uno de nuestros hermanos. Ver esas obras maravillosas, milagros y prodigios, y que podamos contar al mundo, contagiar de esas hermosas bendiciones que Dios nos ha dado. Que Dios siga haciendo milagros. Lo importante es disponer tu corazón y ser obedientes a esos mandatos que Dios nos da. Llevar este camino de fe que nos permite contemplar sus maravillas. Ahora nos unimos a través de la oración para que podamos entender ese plan de Dios para nuestras vidas, que nos permite ser instrumentos. Y qué importante es mirar nuestra realidad, de orar, pero también de hacer acción, esa obra de evangelización, que nos lleva a comprender esas obras maravillosas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Milagros, prodigios, bendiciones. De contar, de contagiar al mundo de esas obras maravillosas que se siguen escribiendo en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das. El poder comprender ese llamado que nos haces. Has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, que ha venido a salvarnos, a darnos esa autenticidad de vida. Comprender ese llamado que nos hace, a la misión que se nos invita, para esparcir la palabra de Dios, que nos habla para sanar las heridas, quitar toda confusión, toda ceguera y sordera espiritual, y podamos comprender ese amor divino que Dios nos tiene, esa originalidad, ese sentido de la vida, de transmitir las palabras de Dios, que nos hace ser conscientes de nuestra historia, de nuestra vida, y ser esperanza de aquellas realidades negativas que pueda estar viviendo el ser humano.
sepamos escuchar la voz de Dios y seamos coherentes, transmitiendo esas obras maravillosas, donde el Señor hace milagros, prodigios, donde nos invita el poder dejar sus huellas de amor en cada corazón, en cada hermano o hermana. Que seamos esos servidores de Dios para ver esas obras maravillosas que nos permiten dar testimonio de eso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Somos barro en mano de la fe. Hemos recibido esos regalos de amor, el entender y comprender por qué estamos aquí, para manifestar esas obras maravillosas. Y así como también nos lo dirá San Cirilo de Jerusalén: hagan de su mano izquierda como un trono en el que se apoya la mano derecha, que van a recibir al Rey Celestial. Es de preparar nuestro corazón, de ser consciente del sentido de la vida, los talentos que se nos da, de poder compartir esa obra maravillosa a la luz del Espíritu Santo, que nos guía para ver los grandes regalos del amor de Dios en la humanidad. Bendiciones. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.